Sí. Muy buenas noches, queridos compañeros legisladores, señor presidente, y siendo esta mi primera intervención dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, me permito también enviar un abrazo cariñoso a toda la ciudadanía de Santo Domingo de los Áchilas. Señor presidente, el Ecuador ha vivido 4 años del peor gobierno de la historia, donde el aparataje estatal se dedicó a perseguir a los opositores políticos, inventando pruebas, interviniendo en los otros poderes del Estado, ya sea repartiendo fiscales, destituyendo autoridades contrarias y nombrando sus reemplazos a través del Consejo de Participación Ciudadana transitorio y luego del Consejo de la Judicatura, que bajo el eslogan de descorreizar hicieron evaluaciones ilegales a la Corte Nacional de Justicia y pusieron a dedo jueces temporales y organizaron un concurso muy cuestionado para llenar sus vacantes. Todo con el afán de perseguir políticamente a quienes pensamos diferentes. Mientras que todos los indicadores sociales demostraron su inoperancia para garantizar los derechos de las y los ecuatorianos. Y sus supuestas obras no fueron más que mentiras y falacias fácilmente demostrables revisando las páginas web de los diferentes ministerios. El acceso a la vivienda de interés social no fue la excepción, por lo que parte de esta intervención buscará traer luz y verdad sobre la cantidad de mentiras que difundió Moreno sobre la vivienda. Aprovecho también para recordarles a algunos legisladores que aquí hemos venido a legislar y a fiscalizar con ética y responsabilidad, y no hacer shows políticos, ni mostrar obediencia a su majestad, ni promover acciones vergonzosas y mediáticas para desviar la atención de la ciudadanía, cuando el actual presidente pretenda adoptar medidas antipopulares que vayan en contra de la mayoría de ecuatorianos. El Ecuador es un país altamente inequitativo y esa falta de igualdad creció en los últimos 4 años. A diciembre del 2020, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas alcanzó el 32.6%. Este indicador mide 5 criterios, de los cuales 4 tienen estrecha relación con el derecho a una vivienda adecuada y digna. De allí nos sorprende que el déficit habitacional cualitativo llegue al 33.6%, mientras que el déficit cuantitativo sea 12.3%. Estos datos de vivienda son del año 2016 y pese a que el INE no tiene estadísticas recientes, la política de vivienda durante el gobierno de Moreno demuestra que su publicidad sobre este tema sobredimensionó la realidad. En los 3 segmentos de vivienda que contempla este proyecto de ley, se ha construido un poco más de 4.300 unidades. Están en construcción o planificadas 5.380. Y se han entregado 4.600 créditos preferentes. Sumados todos estos valores, no llegan ni a 15.000 viviendas. Y de esas, un gran porcentaje ni siquiera empieza a construirse. Lo más grave de estos datos es que para las familias que se encuentran en pobreza y extrema pobreza, apenas se entregaron 2.139 unidades de vivienda. Pese a que en estos quintiles se encuentra el 46% de la población. Familias que subsisten con recursos económicos mensuales inferiores a los $84. Es decir, están en la imposibilidad de acceder a un crédito. De ahí que la situación de acceso a una vivienda adecuada y digna sigue siendo una necesidad y una asignatura pendiente para miles de familias. Y se requiere de una variedad de instrumentos y estrategias que permitan satisfacer este derecho constitucional. No obstante, pese a la gravedad de la situación, no se debe caer en la tentación de empezar proyectos masivos de vivienda barata, ubicados muchas veces en suelo rural, que no cumplen con las características para ser digna. La experiencia en Latinoamérica y el Ecuador nos enseña que estos grandes proyectos de vivienda barata terminarán siendo más costosos debido a los problemas que suelen conllevar a los beneficiarios, como a las grandes ciudades y a las ciudades pequeñas también. Proyectos que se construyen en la periferia sin acceso a servicios básicos, sin transporte, sin acceso a la educación o salud, lo que obliga a sus residentes
deban incurrir en mayores costos para movilizarse y satisfacer sus necesidades. En cambio, los municipios luego deben invertir más recursos para dotarlos de servicios, pese a que en el centro de las ciudades existen varios terrenos subutilizados. Lo anterior significa además que se sacrifica el suelo rural fértil para construir vivienda. El país tiene varias experiencias de proyectos de vivienda, como los que se hicieron para regularizar los asentamientos humanos. De hecho, puedo citar como referencia el plan de vivienda municipal aquí en mi provincia de Santo Domingo de los Áchilas, sin contemplar la dotación de agua potable y alcantarillado. Estos problemas se mitigarían si se cuentan con un proyecto de ley que incentive la construcción de vivienda de interés social de calidad, y en ese sentido, el proyecto en análisis incorpora los estándares internacionales respecto a la vivienda, como son condiciones de habitabilidad, asequibilidad, adecuación cultural, vivienda durable y accesibilidad. Sin embargo, para garantizar que se cumplan los estándares internacionales, se requiere de regulaciones técnicas que sería incorrecto ponerlas a nivel de una ley y que muchos municipios no están en la capacidad de hacerlo, por lo que se debería otorgar al Consejo Técnico de Ordenamiento Territorial la competencia de emitirlas. Además, se fortalecer a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial para que garantice que por razones electoralistas los municipios autoricen proyectos de vivienda de interés social sin cumplir estos mínimos requisitos para ganar votantes, incluso en contra de sus mismos planes de ordenamiento. Otro tema importante de la ley es que al segmentar los tipos de vivienda de interés social, garantiza que el Estado pueda otorgar ayudas en la medida de las necesidades de los beneficiarios. Como ya lo indiqué, más del 40% de ecuatorianos no tienen ingresos suficientes para acceder a un crédito, por lo que la ley establece un tipo de vivienda que le permite al Estado subsidiarla en su totalidad. Además, se establecen otros mecanismos, como el arrendamiento social y el derecho de superficie, que permite brindar a las familias un techo mientras mejora su situación económica. No obstante, se debería profundizar este mecanismo, pues el derecho a una vivienda adecuada y digna no solo se satisface con vivienda propia. Ambas figuras se han implementado en España, por lo que sugiero a la Comisión que invite a funcionarios de este país para que nos cuenten su experiencia con estos mecanismos. Otra figura importante es el arrendamiento con opción de compra, lo que permite que familias que no serían objeto de un crédito puedan acceder a una vivienda pagando el canon de arrendamiento como un abono al valor de la vivienda. Esto haría que las personas no requieran acceder al sistema financiero para adquirir un crédito. Una experiencia de esta normativa la encontramos en Chile, por lo que también sugiero a la Comisión de Gobiernos Autónomos invite a expertos chilenos. Como ya indiqué, el derecho a una vivienda digna y adecuada no es lo mismo que una vivienda propia, pero tampoco se agota con la construcción de una nueva vivienda. Como se vio de las estadísticas, existe más de un 36% de unidades que tienen ciertos defectos que podrían ser mejoradas, y precisamente el proyecto permite que el Estado pueda financiar la mejora de la vivienda para superar posibles carencias como la falta de servicios básicos o la calidad de la construcción. En nuestro país, la injusta distribución de los bienes es una de las raíces de la violación a los derechos fundamentales de las personas. La injusta estructura social, con las carencias materiales que conlleva, ha requerido de coerción a fin de evitar cualquier modificación de la misma. En este marco se inscribe uno de los problemas más agudos al que se enfrentan las grandes mayorías de nuestro país, la carencia de una vivienda adecuada que la Constitución reconoce como tal. Además, en nuestro país existen más de 2 millones de hogares ecuatorianos que sufren déficit habitacional. Y además, este proyecto podrá colaborar con la propuesta de campaña de Guillermo Lasso de otorgar esas 200,000 viviendas sociales rurales y no se convierta en una oferta más demagoga de campaña electoral. Con este proyecto se busca que el gobierno tenga alternativas, señor presidente, pues si bien el presidente propuso un plan de vivienda propia con financiamiento preferente, la realidad es que la vivienda propia no es la única manera de garantizar este derecho, ya que el 46% de familias tienen ingresos inferiores a los $90 mensuales, lo que haría imposible que puedan pagar un crédito de vivienda. Y por último,
Propongo que se incluya una reforma al artículo 3 de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria con la finalidad de que la condonación de deuda se aplique a todas las provincias que fueron afectadas por el terremoto y que por lo tanto fueron beneficiadas con los programas del MIDUBI. De esta manera, garantizaríamos el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, que reconoce el principio de igualdad. Bajo la ley se crea una situación de discriminación entre los afectados del terremoto que recibieron una vivienda con la modalidad de copago en Manabí y Esmeraldas frente a los afectados de otras provincias que accedieron a una vivienda bajo esa misma modalidad. Por lo que la Asamblea tiene la obligación de enmendar esta injusticia. Muchísimas gracias, señor presidente.